Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros, como siempre, nuestro querido hermano y compañero en el ministerio, el reverendo Juan María Tellería. Reverendo, bienvenido. Muchas gracias, Noel, y buenas noches ya. Aquí al menos ya estamos en plena oscuridad. Buenas tardes para otros hermanos, o buenos días, hermanos y amigos que sin duda alguna nos están escuchando en otras latitudes y con otro horario. También un saludo a nuestros equipos de Radio Anglicana y, por supuesto, a todos nuestros amigos que están al otro lado. Así es, a todos nuestros queridos oyentes que nos acompañan en esta transmisión de Radio Anglicana a través de la página web de radioanglicana.es, a través de las aplicaciones en sus teléfonos móviles, y también aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo de Radio Anglicana en las distintas plataformas, tanto en kid.com, también en las páginas de Facebook y en los grupos de Facebook que retransmiten nuestra señal. Sean todos cordialmente bienvenidos. Continuamos con estas reflexiones en torno al segundo libro de Samuel. En esta ocasión vamos a analizar los capítulos 5 y 6 de Segunda de Samuel, capítulos 5 y 6, y el tema que hoy nos ocupa es David, rey de Israel. Comenzamos poniéndonos en la presencia del Señor. Reverendo, diríjanos pues el momento de oración como es de costumbre. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das una vez más de poder transmitir, de poder emitir a través de este medio que es Radio Anglicana. Y te pedimos, Señor, que todas las lecciones que podamos extraer de estas historias antiguas que nos narra tu palabra, la Sagrada Escritura, especialmente las que estamos siguiendo ahora en el libro segundo de Samuel, que sean realmente lecciones que podamos como creyentes aplicar en nuestras vidas para tu honra y gloria. Asimismo, también seguimos pidiéndote, Señor, por la paz en el mundo, que es tan necesaria, y también para que la Iglesia universal de Cristo, todos unidos podamos seguir transmitiendo esperanza al mundo. Gracias por escuchar nuestras oraciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, como les anunciábamos al principio de nuestro programa, continuamos con las reflexiones de este segundo libro de Samuel. Hoy seguimos hablando del rey David, en esta ocasión como rey de Israel. Hace 8 días hablábamos de David, rey de Judá, ahora David, rey de Israel, y tendremos como referencia los capítulos 5 y 6 de Segunda de Samuel. También recordamos a nuestros oyentes que cualquier aporte que deseen hacer en este momento en directo pueden hacérnoslo llegar a nuestro número de WhatsApp al 698-680696, anteponiendo el signo positivo con el número 34 para aquellos hermanos que nos escriben o nos escuchan fuera de España. Tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Bueno, pues vamos a comenzar, reverendo, con el tema pues que hoy nos ocupa de David como rey de Israel. Me gustaría, Juan Mari, si nos puedes comentar cómo se evidencia el carisma de David en el momento que es elegido como rey de Israel, porque hace 8 días hablábamos pues de David como rey de Judá. Sí, hay un detalle muy importante en estos capítulos, concretamente en el primero de los dos que has mencionado tú, que es el libro segundo de Samuel, el capítulo 5.
un detalle que es realmente significativo, ¿no? Y es que consiste en lo siguiente, y es que, como leemos ahí, son los ancianos, o sea, las autoridades de las casas tribales de Israel, es decir, de las tribus del norte, de las tribus hebreas del norte, como muy bien has dicho. David es rey únicamente de una tribu, la tribu del sur, que es la más grande en territorio, pero están las otras 10, los levitas no tienen un territorio propio, son un pueblo disperso los levitas porque son los sacerdotes, tienen que estar con todos, pero es curioso que sean estos ancianos, o sea, las autoridades de Israel, de las tribus del norte de Israel, las que se dirijan a la ciudad de Hebrón, que es donde reside el rey David, y que sea allí precisamente donde lo reconozcan, donde lo entronicen como rey de todo Israel y como hagan de él pues la autoridad de toda la nación hebrea, es decir, no solamente allá del sur, sino también del norte. Fijémonos bien que no es David quien se traslada a las tribus del norte para ser allí reconocido y ser entronizado, sino que son los del norte quienes descienden hasta el sur, descienden hasta Hebrón para reconocer a David. Eso significa, evidentemente, que, como ya habíamos dicho en alguna reflexión anterior y también cuando hablábamos, si no recordamos mal, del libro primero de Samuel, que en realidad David era un hombre apreciado por todo Israel, no solamente por sus paisanos inmediatos, ¿no?, que serían los de la tribu de Judá, sino absolutamente por todos. Y además también se dice que David había sido pues un gran jefe militar a las órdenes de su suegro, el rey Saúl, y por lo tanto él dirigía los ejércitos de Israel. Es decir, que el pueblo de Israel lo apreciaba. No es que solamente lo quisieran los del sur, es que toda la nación lo quería. Entonces, en este sentido, esta visita, por decir así, de los ancianos, esta delegación de los ancianos para reconocer a David y para entronizarlo, pues es la respuesta de todo un pueblo que desea que una persona muy concreta, que es David, sea su rey. Una de las primeras empresas en las que se ve involucrado David, Juan Mari, es la conquista de Jerusalén y hace de ella su capital. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación que lleva a David a hacer esto? ¿Y por qué precisamente Jerusalén, capital del reino, por así decirlo? Fijémonos bien que al leer en estos capítulos de hoy, al leer cómo David conquista Jerusalén, lo que estamos viendo en realidad es lo que debió ser, sin duda, uno de los mayores logros, no solamente militares, sino también políticos y estratégicos de David. Vamos a ver, Jerusalén. Jerusalén, en aquel momento, era una ciudad no israelita. Según nos dice el texto sagrado, Jerusalén era la capital de uno de los muchos pueblos cananeos que existían y que todavía estaban allí en el país, que eran los jebuseos. Pero lo interesante de esto es que la tierra que ocupaban los jebuseos, donde estaba Jerusalén, estaba situada geográficamente en un punto altamente estratégico del país. Es decir, era pues un territorio muy pequeño, verdaderamente, pero tenía al norte el territorio de la tribu hebrea de Benjamín y al sur el territorio de la tribu también hebrea de Judá. Es decir, ni lo poseía la tribu de Benjamín ni lo poseía la tribu de Judá. Benjamín se consideraba una de las tribus del norte, no del sur. Precisamente el rey Saúl era originario de aquella tribu, como habíamos dicho también en su día, ¿no? Entonces, en este caso, Jerusalén es un punto estratégico que está en contacto con una tribu del norte, hebrea del norte, y al mismo tiempo con una tribu hebrea del sur, sin que ninguna de las dos ejerza sobre ellas la autoridad. Es decir, si David conquista Jerusalén, da a Israel, al nuevo Estado de Israel unificado, como hemos visto, le da una capital que nadie podía decir que era favorecer ni a los del norte ni a los del sur, sino que era una tierra que estaba ahí en medio. Es decir, para un Estado nuevo, como es ahora el Israel unificado, después de la muerte de Saúl,
Bueno, pues para un Estado nuevo, David tiene una capital nueva. David provee al pueblo hebreo de una capital nueva y de una capital que es de reciente conquista. Por lo tanto, ni los del norte ni los del sur se podrían atribuir la primacía sobre esa ciudad. Como decimos, sin duda alguna, la planificación de la conquista de Jerusalén y el hecho de llevar a cabo, y con éxito además, esta conquista, eso sin duda fue uno de los mayores logros políticos y estratégicos que David realizó a lo largo de todo su reinado. Ya llegados a este punto, Juan Mari, hablando de Jerusalén como esta nueva capital para el reino, ¿qué importancia adquiere esta ciudad a partir de ese momento? Bueno, a partir de este momento, efectivamente, y ya de antes, pensemos en un detalle. En la Biblia, todo lo que es la Biblia, tanto no solamente en el libro segundo de Samuel, todo el Antiguo Testamento y también incluso el Nuevo, la ciudad de Jerusalén tiene una importancia que comienza ni más ni menos que en la era patriarcal, ¿no? En la época de Abraham, concretamente. En el libro del Génesis, en el capítulo 14, se menciona, después de todas aquellas hazañas militares de Abraham, que vence a unos invasores de la tierra de Canaán y rescata a su sobrino Lot, que había sido capturado por ellos. En Génesis 14, en los últimos versículos, se menciona de pronto a un personaje que se llama Melquisedec y que se dice que es rey de Salem. A ver, Salem es el nombre antiguo que tenía la ciudad de Jerusalén, y en las tablillas de la época y crónicas de aquel momento se le llama Urusalim, así, lo que luego diremos nosotros Jerusalén, ellos decían Urusalim, y Melquisedec es el rey de Salem, ¿no? O sea, tiene también este nombre. Bueno, si nos damos cuenta, puesto que Melquisedec era, según dice el texto sagrado, sacerdote del Dios Altísimo, que además bendice a Abraham, eso quiere decir que Jerusalén, o sea, Salem o Urusalim, tenía el rango de una ciudad especial, de una ciudad santa, ya desde la más remota antigüedad, es decir, desde la época de los patriarcas, mucho antes de que existiera el pueblo de Israel. Ahora, la conquista de David, enlazando con aquel prestigio tan antiguo que tenía esa ciudad, como una ciudad que había sido una ciudad santa, capital de un rey piadoso, un rey que luego la epístola a los hebreos dirá que sería incluso, ¿no?, pues una especie de prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora David añade al concepto de la ciudad de Jerusalén el nombre de Sión. Aparecerá así muchas veces, sobre todo en el Salterio, en los Salmos, ¿no? La ciudad santa. ¿Por qué? Porque a partir de la conquista de David se entiende que el Señor, el Dios de Israel, Yahvé, Jehová, mora de manera muy especial en ella, porque Dios está junto a David. Y eso significa que a partir de David y en todo lo que va a venir después, en los diferentes libros y tradiciones del Antiguo Testamento, se va a exaltar la ciudad de Jerusalén por esta vinculación especial que tiene con la casa de David, con la dinastía de David, y porque además será el lugar donde Salomón, hijo de David, edificará el templo de Dios, es decir, la morada de Dios en medio de su pueblo. Y si todavía vamos más adelante, pues vamos a decirlo así, es que finalmente en el Nuevo Testamento Jerusalén será la ciudad santa por antonomasia, porque va a ser en ella, en la ciudad de Jerusalén, donde se culmina el plan de la redención, porque es en Jerusalén donde tiene lugar la pasión, la muerte, la resurrección y también la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la ciudad de Jerusalén es un punto muy importante en la mentalidad de la Biblia, en la historia de la Biblia, que viene ya, como vemos, de la época más antigua, pero que con David se va a hacer algo muy concreto que luego hallará su cumplimiento pleno en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Siempre con el rey David, Juan María, ¿tiene algún significado ese pacto que hace el rey David con el rey de Tiro? Con el rey Hiram de Tiro, sí, muchísimo, muchísimo. A ver, David ya lo ha demostrado con la planificación de la conquista de Jerusalén, llevando a término esa conquista, estableciendo en ella la capital, estableciendo en ella pues la corte real, ¿no? Y a partir de ese momento, pues Jerusalén es, como decíamos, bueno, pues es el centro neurálgico de las tribus hebreas de Israel, porque allí es donde vivirán, allí es donde residirán, pues el rey, allí residirá la familia real, pero también los altos mandos militares, las grandes figuras políticas de Israel. Y eso habíamos dicho que es un gran logro político y estratégico de David. Bueno, la alianza con el rey de Tiro, la alianza con este rey de Tiro, que es un rey pagano, un rey fenicio, pues es una alianza que también evidencia el gran, vamos a decir, ojo político de David. Porque es una alianza no solamente política y estratégica, también es una alianza comercial, algo muy importante. El pueblo fenicio fue un pueblo esencialmente vinculado con el comercio. A ver, ya en la propia historia de España, los fenicios fueron los que, viniendo desde allí, de Tiro y de Sidón, ciudades que la Biblia menciona, lo que es el Líbano actualmente. Desgraciadamente hoy no es un país muy pacífico, en aquella época sí, era un país muy próspero debido al comercio, pues de Tiro y de Sidón, pues vinieron los mercaderes fenicios que establecieron colonias en España. La más importante de todas, Gades, que hoy le llamamos Cádiz. Pero también hubo otras, y hubo una gran colonia que fue Cartago en África del Norte, que luego se independizaría de Fenicia y llegaría a ser un gran imperio enemigo de los romanos, ¿no? Bueno, David, al establecer esta alianza, pues hace un tratado que iba a beneficiar a ambos monarcas de forma personal, a David por un lado, el propio David, y a Hiram de Tiro, pero también a ambos pueblos, es decir, a los hebreos y a los fenicios, porque ambos obtendrían beneficios muy abundantes, pingües beneficios, como se suele decir. Eso por un lado, pero por el otro no hay que olvidar también que David, con esta alianza, David es reconocido por un monarca extranjero como es Hiram de Tiro, y sin duda un monarca riquísimo, de los más ricos que debía haber en aquel momento por aquellas zonas, debido al comercio, como decíamos, es reconocido por ese monarca extranjero como un gran rey. Es decir, se lo reconoce ya a nivel, no ya solo nacional hebreo, sino a nivel ya internacional también, como una figura importante. Eso significa que David estaba despuntando en aquel momento entre las naciones vecinas de Israel como una gran figura. Curiosamente, Saúl, el rey Saúl, su predecesor y suegro, como decíamos, nunca lo había hecho. Saúl no se tiene demasiada noticia de él, de que hubiera hecho alianzas así con nadie, o alianzas comerciales. Saúl hacía más las funciones de un caudillo militar, como los jueces antiguos, más que un rey. Es David quien será realmente el primer rey en el pleno sentido de la palabra de Israel, y este tipo de alianzas evidenciarán su talento político, comercial y, como decíamos, también estratégico. Recordando un poco también de lo que estuvimos hablando en Primera de Samuel, que ya hace libro y medio atrás habíamos analizado, Juan Mari. Recuerdo que habíamos dedicado bastante espacio, bastante tiempo para hablar de los filisteos, que eran los archienemigos de Israel. Que volviendo ahora con David, se dice de que David entabla una batalla contra estos señores y llega a poner fin, al parecer, a todo este, como decíamos, a todos tantos años que habían llevado de enfrentamientos con este pueblo. ¿Qué significa para David, para Israel, o qué implica la batalla y la victoria sobre los filisteos?
Muy buena pregunta, porque este es otro de los grandes logros políticos y en esta ocasión militares del rey David. Fijémonos bien, lo has dicho muy bien, los enemigos eran los filisteos eran el gran enemigo de Israel. Recordamos aquellos pasajes del libro primero de Samuel donde se decía que los filisteos tenían armas de hierro. O sea, habían entrado ya en el periodo que nosotros llamamos la Edad del Hierro. Mientras que, por ejemplo, los israelitas y otros pueblos de alrededor todavía no. Es decir, sus armas eran de bronce. Los filisteos, que procedían, como dijimos en su día, de la zona del mar Egeo y que era un pueblo indoeuropeo, los filisteos ya habían descubierto la técnica del hierro, lo que significa que su armamento era mucho más fuerte que los de sus pobres vecinos israelitas y otros. Claro, también recordamos cómo el libro primero de Samuel concluye, desgraciadamente, con una gran derrota de Israel por parte de los filisteos, incluso con la muerte de Saúl y con la muerte de sus hijos, o de la mayoría de sus hijos que estaban combatiendo con él. Bien, cuando David declara esta guerra contra los filisteos, ahora que él ya se siente fuerte, ahora que es un monarca que ha unido de nuevo al pueblo de Israel, a todos los hebreos, que tiene una nueva capital, una capital muy estratégica porque ha derrotado al pueblo que la habitaba y que tiene una alianza comercial muy importante con una gran potencia económica como era en la época la ciudad de Tiro, en Fenicia, perdón, en el actual Líbano. Ahora David declara la guerra a los filisteos. Es decir, David va a vencer al gran enemigo tradicional, allí donde Israel había sido frecuentemente derrotado. David lo que pretende con esta guerra declarada a los filisteos era eliminar para siempre ese viejo enemigo que David, claro, el propio David y el pueblo de Israel habían estado sufriendo durante tantísimo tiempo, dejarlo ya completamente inhabilitado, no los extermina, no acaba con ellos, simplemente les derrota y ya está, que no es poco, y de esta forma se inicia para Israel un nuevo periodo en el que los filisteos ya nunca más supondrán un problema. Los filisteos no serán una amenaza constante que condicionará toda la expansión de Israel, sino que ya son para siempre un enemigo que estaba ya debilitado y un enemigo completamente derrotado. David ve el momento. David, sin duda, aunque no nos lo diga el texto sagrado, ya nos podemos imaginar que era un hombre que tenía pues previsión, que sabía contemplar la situación no solamente de Israel, sino de sus vecinos, que debía tener informadores, que le decían, bueno, pues estos están así, estos están asá. David ve el momento idóneo para decir, ahora ya, de una vez por todas, terminamos con este gran enemigo. Nos quedamos libres, no tenemos a nadie que por las espaldas nos pueda atacar, y ahora Israel tiene que iniciar su nuevo periodo de expansión, como veremos sin duda en algún capítulo posterior. Ahora, volviendo a retomar lo que en su momento decíamos del Arca de la Alianza, que la teníamos allí aparcada, aquí vuelve a salir otra vez en escena, pero tenemos dos cosas, o sea, dos preguntas en una. La primera es que dice que David traslada el Arca de la Alianza, pero antes de eso, en el capítulo 6, comienza diciendo de que David intenta primero trasladar el arca. Al decir que se intenta, se sobreentiende que como que no se podía o no se pudo, hasta un segundo intento, por así decirlo, entre comillas, y se logra. ¿Por qué quiere David trasladar el arca y qué es lo que sucede de que tienen que ser en dos intentos, Juan Mari? Bueno, en primer lugar vamos a ver, puesto que Jerusalén es la nueva capital, como hemos dicho, la nueva capital del reino, la sede de la corte real, en fin, también la sede pues, de la diplomacia israelita, que en este momento comienza ya. Uno de los frutos de ella era la alianza con la ciudad de Tiro. Bueno, pues la judicatura, todo se está centralizando en Jerusalén, pues lógicamente, y además que esto formaba parte de la mentalidad de todos los pueblos de aquella época, de todas las naciones de aquella época, allí donde está el rey, allí donde está la autoridad,
pues también tiene que estar la divinidad, es decir, los objetos sagrados que evidenciaban la presencia de la divinidad. En los vecinos de Israel, que eran paganos, evidentemente junto a la corte real siempre había un templo o algún santuario que fuera muy pequeño, donde se colocaban las estatuas, las imágenes de aquellos dioses paganos, ¿no? Entonces siempre era una vinculación muy grande la monarquía con la religión. Claro, David, que tiene esta misma mentalidad, porque es un hombre de su época, él entiende que algo quedaría vacío o algo quedaría sin hacer. Es como si dijéramos una pared muy bonita, pero con un gran desconchado, ¿no? Que no queda bien. Algo no está bien ahí. Si de alguna forma David no podía hacer patente la presencia de Dios en la nueva ciudad, en la nueva capital. Claro, y la presencia de Dios, los israelitas, en este momento, pues tal como ellos lo entendían, esa presencia de Dios se materializaba en aquel objeto sagrado que es el arca de la alianza y que según o el arca del pacto, como también se dice, que según las tradiciones antiguas ya procedía de la época del Éxodo, ¿no? De la época de Moisés. Pero claro, ¿qué ocurría? A ver, el arca, no habíamos hablado de ella, pero el arca estaba con los sacerdotes. Estaba en alguno de los santuarios que tenía el pueblo de Israel en aquel momento. Esto lo decimos también a tenor de una idea, y es que mucha gente piensa que Israel solamente tuvo un santuario, que era Jerusalén. No, eso fue después. Israel tuvo varios santuarios. El más importante de ellos, según parece, el de Silo, el de la ciudad de Silo, pero tuvo varios. Hubo varios. Incluso el libro de los jueces nos da a entender en los últimos capítulos que en la zona más al norte también hubo allí un santuario en la tribu de Dan, pero no en la tribu de Dan original, que estaba cerca de Judá, sino en lo que los danitas conquistaron más al norte, ¿no? Había varios santuarios, pero el de Silo era donde estaba el arca. Probablemente, David, el intento de llevar el arca a Jerusalén, aunque no lo diga el texto claramente, pues debió generar, incluso por parte de algunos sacerdotes, un cierto rechazo, en el sentido de, vale, estaba claro que David cada día era más poderoso en Israel, estaba claro que David estaba haciendo un gran esfuerzo de centralización de todos los poderes fácticos, como el civil y el militar, claro, y también el religioso, conforme a la mentalidad de la época. Por lo tanto, el arca tendría que estar allí, pero probablemente eso creó rechazo por parte de algunos sacerdotes que a lo mejor decían, apelando a tradiciones antiguas, el arca ha estado siempre en Silo, porque ahora hay que trasladarla a otro sitio, por la voluntad del rey. ¿Quién se cree que es el rey? Hablando claro para hacer esto, ¿no? Es posible que las cosas vayan por ahí, ¿no? Que hubiera un rechazo a esta, en principio, a esta orden o a este proyecto de David, que debía sin duda verbalizarlo y debía hacerlo saber. Luego nos encontramos en la narrativa sobre un acontecimiento que sucede en Uza, el episodio de Uza, y aquí tenemos dos interrogantes, Juan María. La primera es cómo podemos entender este episodio y cómo lo podemos entender y qué significa. Ahí está. Pues bien facilito, es verdad. Es decir, todo lo contrario. Bueno, a ver, el texto, hablando claro, el relato ese de la muerte de Uza, pues el relato de la muerte de Uza, para nosotros, ahora que lo leemos en el texto sagrado, es muy difícil de entender. A ver, no es difícil de entender la historia narrada. No es difícil de entender. La historia es muy fácil. Se está trasladando el arca desde un cierto lugar y se traslada, no, que no era Silo precisamente, sino que era otro lugar. Pero bueno, se está trasladando el arca. Dice el texto sagrado que el carro tirado por bueyes
sobre el cual iba el arca, en un momento dado los bueyes me parece que tropiezan o algo así, o que el terreno no es muy fácil, de alguna forma el arca, o sea, el carro se tambalea, Uza, que es alguien que no quiere, lógicamente, que el arca se destruya, pone sus manos para sujetarla, un gesto muy normal, pero parece ser que la ira, dice así, la ira del Señor se encendió contra Uza y lo fulmina. Lo fulmina. Vale, eso es muy fácil de entender, o sea, nos lo dice la narración claramente, no hay demasiado que no se pueda entender. El problema es que ahí nos encontramos, y ahí va pues un intento de respuesta, ahí nos encontramos con uno de esos episodios bíblicos que nos dejan a los cristianos muy mal sabor de boca, porque sin duda alguna nos estamos encontrando con una interpretación de un suceso que tuvo lugar realmente, pero que no entendemos bien lo que es, y solamente tenemos la interpretación de lo que el autor sagrado en cuestión, que no sabemos quién era, un agiógrafo, un escriba, un levita, pues lo dejó plasmado así. A ver, si leemos un poco, pero un poquito, entre líneas, lo que podríamos deducir es que el agiógrafo, concretamente, quien escribiera esta historia, lo que quiere transmitir, o sea, es un texto catequético, podríamos decir, y lo que quiere transmitir es una lección muy práctica para el pueblo de Israel. Es decir, hay que ser muy respetuoso con las cosas sagradas. No se puede actuar con ellas a la ligera. Hay que preservar la trascendencia de Dios. O sea, eso de andar tocando, no. Porque además las tradiciones levíticas dicen que únicamente los levitas podían tocar el arca, ¿no? Nadie más. Entonces, cuidado, hay que ser respetuoso con las cosas del Señor. Vale, eso sería, pues, suponemos, podría ser así, que al describir esta historia, lo que se estuviera es queriendo transmitir esta lección. Ahora, hay también otra cosa, y es que esta tradición no se debió inventar así como así. Probablemente se fundamentó en un hecho real que sucedió en la época de David, en un accidente que sobrevino a ese tal Uza, pero interpretado en clave pues yavista, ¿no? O sea, es un grave castigo divino para alguien que tocó el arca. A ver, lógicamente, y eso pues tenemos que ser honestos, como cristianos, nosotros no... A ver, para nosotros es muy difícil imaginar una cosa así que a nosotros pues nos da la impresión de que es totalmente arbitraria. O sea, ¿qué clase de Dios? O sea, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor revela como Padre y que nos dice que es un Dios misericordioso, que es un Dios paciente, que es un Dios compasivo, que es amor, va a hacer eso. Es decir, porque un pobre hombre, además, con la mejor de las intenciones del mundo, quiere preservar de un desastre un objeto sagrado, Dios en venganza lo fulmina, no tiene demasiado sentido. A ver, que ocurrió algo, o sea, que hay un hecho real detrás de esta narración, es una tradición antigua de Israel, sin duda eso es cierto, no lo podemos negar. Ahora, lo que estamos leyendo aquí es la interpretación dada muy posteriormente por los agiógrafos. Y una interpretación, como decíamos, que probablemente tiene una finalidad catequética, lo que decíamos, con las cosas sagradas no se juega. Pero claro, expresado en un estilo y expresado de tal manera que a nosotros hoy nos puede realmente confundir. Fíjate, te voy a decir que, de hecho, hemos llegado a conocer personalmente a gente que al conocer la Biblia y al leer por primera vez este pasaje, tenía graves problemas. ¿Cómo Dios puede ser tan sumamente cruel con un hombre que comete un error y además por buena voluntad? O sea, ¿esto puede ser así? Evidentemente esa no es la realidad, pero nosotros nos encontramos con esa interpretación que da el autor sagrado, ¿no? Y eso tenemos que tener siempre mucho cuidado cuando leemos las historias de la Biblia. Que una cosa es el hecho
y otra cosa muy distinta es la interpretación. El hecho, sin duda alguna, sucedió. A ver, nosotros no vamos a ir tampoco a ese extremo de los que dicen todos son cuentos inventados, todo es mentira. No es cierto. O sea, en la Biblia hay una relación real de sucesos acaecidos en la historia de la salvación. Ahora, ¿esa interpretación que daban los antiguos hebreos es la correcta o es una interpretación que ellos tenían debido a su entorno cultural, donde los dioses se irritaban siempre, había que andar con cuidado con ellos, en fin? ¿O es realmente una interpretación supuesta de algo que había sucedido y que ellos tampoco sabían bien ya a la hora de poner por escrito estas historias lo que aquello había sido en realidad o lo que podía significar? Y con su deseo de catequizar al pueblo, pues al estilo de su época, lo narraron así. No podemos saber bien lo que ocurrió. Ahora, si queremos nosotros extraer como creyentes una lección de esto, una lección catequética, pues a lo mejor sería la misma que la de los maestros judíos. O sea, cuidado con las cosas de Dios. Hemos de ser reverentes, hemos de ser cuidadosos, hemos de ser respetuosos. Pero claro, no podemos decir, hemos de ser reverentes porque si no Dios nos fulmina, porque eso iría completamente en contra de la enseñanza del Evangelio. Total. Cuatro queridos oyentes nos han compartido una pregunta. En realidad deberían ser 4, pero resulta que en distintos lugares, pero coincide la misma pregunta, Juan Mari, y decidí comentártela al final del programa para evitar que nos dispersara un poco, porque es movidilla. A ver. Entonces, hablábamos de David, instaurando David como rey de Israel, instaurando a Jerusalén como capital de Israel. Y entonces la pregunta es, ¿qué relación tenemos entre el Israel del que estamos hablando con su capital en Jerusalén con el Estado de Israel? Está clarísimo. Pues mira, vamos a responder rápido y lo respondemos pues pensándolo tal cual, o sea, no inventándonos nada. No hay ninguna relación, ninguna. Por una razón. A ver, el Estado de Israel actual es un Estado que vamos a decirlo así, se inventa en el año 1948 y se hace además muy mal. Y se hace tan mal que hoy todos los problemas que existen derivan de ahí. Y se hace pues de una forma apresurada, rápida. Hay que tener en cuenta que el año 1948 es 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, del fin de los horrores que los nazis en Alemania hicieron en contra de la población judía, tanto alemana como de otros lugares de Europa, de lugares que ellos ocuparon. Y entonces había pues un deseo real por parte de los padres fundadores de las Naciones Unidas de alguna forma reparar una injusticia histórica con el pueblo judío, porque, a ver, no eran solamente los nazis los que habían perseguido al pueblo judío. En el siglo XIX los judíos habían sido masacrados en Rusia, los famosos pogromos que decían, ¿no? La propia Inquisición en España y en otros países, porque no solamente en España hubo Inquisición, lo que ocurre es que la Inquisición española es la que más renombre tiene. Bueno, pues la Inquisición perseguía a los judíos y a los judaizantes, para obligarles a convertirse al cristianismo, algo horrible, no convertirse al cristianismo, sino hacerlo por la fuerza, o para expulsarlos de los países, como se hizo concretamente en el Reino de España, ¿no? En las coronas de Castilla y Aragón, ¿no? Entonces, claro, ese deseo de reparación histórica hizo que, pues, aquellas personas con buena intención, pues sobre un mapa trazan Estado judío y Estado árabe. Claro, Palestina estaba en ese momento bajo el mandato británico. Los británicos lo único que querían era marcharse de allí para no tener problemas, porque ya tenían bastantes, y entonces dejaron el país, la puerta abierta a que la ONU hiciera rápidamente el reparto, que no satisfizo a nadie, y Jerusalén quedaba como tierra de nadie, ¿no?
Entonces empezaron las guerras, o sea, desde el mismo día en que nace el Estado de Israel ya nace en guerra. Y los israelíes, pues lógicamente, han querido pues tener a Jerusalén como su capital histórica, pero que no lo es en realidad. Su capital administrativa es Tel Aviv. La capital, Jerusalén, es capital religiosa, evidentísimamente, ¿no? Entonces, claro, los judíos actuales han querido reivindicar un hecho histórico de la época de David, pero ni los judíos actuales son ya los de la época de David, ni étnica ni culturalmente lo son, ni religiosamente tampoco. El judaísmo de hoy ya no es la religión del Antiguo Testamento, aunque se enraíce en ella, y lógicamente el Estado de Israel actual es el reino de Israel de David. No tiene más relación que la que se le quiera dar, realmente. Sí, porque luego nos encontramos con confesiones y denominaciones que defienden eso a capa y espada, de que sí y tal. Pero bueno, ahí está, y a nuestros oyentes esperamos haberle en tan poco tiempo, haberles respondido a esta pregunta de qué relación, pues muy poca, más allá de la que cada quien le quiera dar. Claro, o por lo menos lo hemos intentado, ¿eh? No son preguntas fáciles, pero bueno, eso es como cuando se dice, por ejemplo, a ver, los italianos de hoy, ¿son los romanos de la época del emperador Augusto? Pues evidentemente no. Los italianos de hoy son una mezcla de muchos pueblos y algo tendrán de sangre romana antigua, evidentemente, pero ya no son los romanos. Es lo mismo que decir, ¿los españoles actuales somos los íberos? No. Totalmente. ¿Que habrá sangre íbera? Sí, en algunos más que en otros quizás, pero el pueblo español de hoy es una mezcla también, ¿no? O el pueblo inglés, o el pueblo francés, los franceses de hoy, ¿son los galos de Asterix, este personaje? Y Obélix. Pues sí, pues evidentemente no. Evidentemente los franceses actuales son el resultado de una mezcla étnica, que tendrán evidentemente una parte de los antiguos galos, sin duda, pero ya no son los galos. Totalmente. Los judíos de hoy ya no son tampoco los judíos del Antiguo Testamento. Totalmente. Así que, queridos hermanos, pues con esto llegamos al final de nuestro programa, esperando que haya sido de su agrado y sobre todo de crecimiento y de bendición para todos vosotros. Como siempre, muchísimas gracias, Juan Mari, por el tiempo compartido con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a Radio Anglicana. Y mira, y gracias a tantos hermanos que están escuchándonos y que nos ayudan a hacer el programa con sus preguntas, con sus inquietudes. Muchas gracias a todos, de corazón. Totalmente, y también me uno a lo que nos comenta Juan Mari. Muchísimas gracias a todos vosotros que estáis allí al otro lado, y que gracias a vosotros pues esto tiene sentido. Muchísimas gracias. Nos encontramos, si Dios así lo permite, dentro de 8 días a esta misma hora, aquí en Radio Anglicana. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Firme está delante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.